El proceso de Nuevos Testigos empezó con fecha bastante precisa, en abril de 2019. Yo estaba en Buenos Aires en ese momento y Luis Ospina había viajado al festival a buscar películas para el festival que él dirigía, que era Ficali. Y por casualidad me lo encontré en la salida de la sección de Work in Progress. Y él estaba como muy aburrido y muy frustrado porque no lograba encontrar películas para su festival. Entonces me dijo que si íbamos a almorzar al barrio chino que queda ahí a la vuelta, donde se presentaban las películas en ese entonces. Y ahí yo le pregunté medio a lo fan que cuándo iba a hacer una nueva película. Y él dijo que él sentía que no tenía energías suficientes para encarar un nuevo proyecto, pero que sin embargo, hacía varios años había tenido una idea de hacer una película en la que no tuviera que filmar una sola imagen. Y que esa película se le había ocurrido cuando vio los DVDs publicados por Patrimonio Fílmico Colombiano, que contienen todas las películas o lo que queda de las películas del periodo silente. Entonces, pues él sentía como un gran amor por esas películas, pero pues también reconocía que dentro de todo, pues son películas en gran medida torpes y en algunos casos tienen momentos brillantes, pero están perdidos, fragmentos muy largos de muchos, en otras solo se conservan segundos. Y pues él siempre tuvo como esa labor de archivista, ¿no? Entonces ahí en la conversación dijo, sabes, yo creo que esa es algo, una película que yo puedo hacer y creo que tú puedes ser el productor de esa película. Él había visto Pirotecnia y a él le había gustado mucho y ya la había invitado a su festival. Entonces dijo como, bueno, ustedes como son los únicos directores, bueno, no sé, probablemente hay más, pero él no los conocía. Decía, ustedes son como los únicos productores jóvenes que conozco que tienen como un interés por los orígenes del cine en Colombia. Y entonces yo creo que ustedes son los adecuados para producir la película. Y bueno, nada, yo soy bastante fan de gran parte de la obra de Luis, entonces pues inmediatamente dije que sí. Decidimos hacer una película que se hiciera por completo con las imágenes del periodo silente del cine colombiano, lo que queda de esas imágenes, pero que también jugara a ser como la película de vanguardia que nunca se hizo en Colombia. Y eso tiene que ver mucho con una parte de la obra de Luis, que es el fake, que es como jugar con eso. Obviamente, en películas como Un tigre de papel o Agarrando Pueblo, pues ningún espectador, a no ser de que sea un espectador como muy desprevenido, se confunde con que lo que está viendo es la realidad. Entonces siempre es más bien como a mostrar la falla en la misma construcción de los discursos de realidad. Y eso me parecía como, o sea, siempre es de lo que más me ha gustado la obra de él. Entonces, pues nada, empezamos con el proyecto y teníamos muchas ideas, pero Luis se enfermó después de que volvimos del FitLab y falleció. Pero él tenía como cierta conciencia de que eso podía pasar y me dejó encargado de terminar la película. Él siempre pensaba que las películas deben terminarse, además porque él siempre ha visto el archivo y las obras como una especie de forma de derrotar a la muerte. Entonces, pues él solía decir mucho que pues uno se muere del todo es cuando la última persona que lo recuerda a uno desaparece. Entonces, un poco que hacer películas y sobre todo el archivo es revivir gente para que no caiga en el olvido y por otro lado hacer ese trabajo por uno mismo. Del origen del proyecto se conserva cierto espíritu pedagógico de la película, en un sentido muy particular, y es que Mudos Testigos narra a su manera la historia del cine en la primera mitad del siglo XX en Colombia, pero no narra en la manera de Histoire du cinéma de Godard, es decir, a través de las propias imágenes del cine. Pero Luis, desde un principio, quería que esa contar la historia fuera por vías narrativas. Fue una especie de película cuya trama es como el MacGuffin, ¿no? Que transporta otra cosa, que es el recorrido por la historia de la primera mitad del siglo XX en Colombia. Entonces, también nos parecía interesante que el sonido se contara con ese mismo arco, y es contar un poco la historia de la aparición del sonido. Que también
cuando uno empieza a trabajar en términos ya más plásticos, se da cuenta que esa aparición del sonido tiene que ver es más con una intensificación de los sentidos a la hora de ver las imágenes. Entonces también significa es aprender a oír las imágenes. Entonces yo trabajé con tres sonistas principales. Fue un trabajo muy atípico porque esta película tuvo tres sonistas principales que son Diana Martínez, José Delgadillo y Mercedes Gaviria. Yo soy muy amigo de los tres y para mí era difícil decirle solo a uno de ellos que hiciera el sonido. Entonces yo les propuse, bueno, hagamos este trabajo conjuntamente, trabajemos de a tres. Y a ellos les pareció linda la idea y me hicieron una propuesta. Y es, mira, es muy difícil saber cómo va a sonar esta película. Hay algunas películas que han hecho el trabajo de sonorizar películas silentes, en el caso de My Mexican Pretzel, ¿no? Que tiene como archivo y lo sonoriza. Y a mí esa película me parece muy bella, pero no queríamos hacer exactamente el mismo tratamiento. Entonces ellos dijeron, bueno, hagamos lo siguiente, cada uno va a hacer un diseño sonoro de toda la película, se retiran a sus cabañas a pensar, a sentir, a contemplar y hacen un diseño sonoro y después los vemos. Entonces recuerdo que como en enero de 2021 ellos decidieron mandarme, no, de 2022 me mandaron los tres diseños sonoros todos puestos en una sola banda. Entonces mandaron una cosa que era absolutamente barroca, pero fue lindo porque como esa especie de sonido avasallante generaba como unos choques que empezaba a generar ideas y sobre todo reclamaba también más silencio. O sea, como, porque en principio esta idea del arco no era tan clara. A veces habíamos hecho un plan, bueno, que suene esto y acá que aparezca, que vaya anunciando. Al ver eso, creo que tomamos la decisión de prescindir casi del 80% del trabajo que ellos habían hecho en el sonido, pero eso fue una gran decisión. Ahí sí fue un poco como esculpir, ¿no? Como que ellos mandaron unos bloques gigantes y entonces hubo que empezar a cincelar, a remover, a remover, a remover, pero pues quedaban ahí como unos pequeños elementos que eran absolutamente significativos y que se roban la percepción. Entonces, la película tiene tres actos. El primer acto es monofónico porque también nos parece que la misma textura, la misma cualidad del sonido puede contar algo. Ahí hay un principio de aviso de sonido diegético, pero es como muy sutil. Luego, cuando irrumpe el segundo acto, es como que aparece el sonido sincrónico, pero no durante toda la película, sino que anuncia que la película puede sonar y el sonido ya se hace surround, ¿no? Y en el tercer acto ya empieza, es un diálogo entre la música y el sonido. Entonces empezamos a tratar de explorar como relaciones más, no sé, sinestésicas o relaciones un poco más sensoriales en el sonido. Entonces, pues ya ahí el sonido no solo se hace con la empresa de hacer que lo que se ve en la imagen también suene, sino como también de ampliar la posición perceptiva del espectador en la película. Entonces, ahí lo que empieza a suceder es que empieza a amalgamarse la música con el diseño sonoro, al punto que había cosas que yo creía que eran música y después descubrí que eran diseño sonoro y cosas que yo creí que eran diseño sonoro y estaban hechas con los músicos golpeando objetos o soplando y cosas de ese estilo. Entonces me parece que hubo ahí como un gran trabajo también de parte de Carlos Quebrada, que es el compositor de la música, y como que se amalgan muy bien en el tercer acto. Entonces como que el primero, pues la música domina con un pequeño aviso del sonido, en el segundo la música va por un lado, el sonido va por el otro, en el tercer acto se encuentran y se convierten en una sola cosa. A mí aquí me interesaba trabajar, por supuesto, el archivo como arqueología, pero otro tipo de arqueología. Me parecía más lindo pensar en una especie de arqueología especulativa. Em, y entonces ahí me parece que es importante el trabajo de la ficción. Entonces, por ejemplo, en una cineasta como Agustina Comedy, ella dice, bueno, yo estoy trabajando con el archivo trans, ¿no? Y a mí me parece que si yo voy a hacer un trabajo sobre el archivo, sobre la comunidad queer o trans,
ese archivo debe tener un componente que es la fantasía. Entonces ella empieza a mezclar los archivos también con recreaciones de archivo. Y a mí esa idea me parece bellísima. El cine justamente me interesa como un medio que piensa, pero el pensamiento del cine amalgama la forma y las emociones. Yo no admito que se disocie, digamos, el pensamiento de la erótica. Me parece que es que es como un crimen hacer eso, y me parece que además esa lógica sustractiva pues nos hace perder a todos. Entonces, pues cineastas como Godard todo el tiempo están pensando porque tiene una relación muy sensual con las formas. Y yo creo que ese tipo de cineastas que siempre que uno ve sus películas y que está asistiendo a la creación de una forma o de una relación tensa, eso es lo que yo considero realmente un cine poético y es el cine que de verdad me provoca, porque me invita a hacer cine, porque veo el cine como un espacio de creación, veo el cine como un espacio de juego, veo el cine como un espacio de invención, pero sobre todo eso, de libertad. Y sí, entonces eso, el cine me provoca, sí, la libertad.